Bueno, Miguelito, 6 minutos tarde, 6 minutos que le voy a pedir. No, pero el Señor va a guiar el mensaje. Quiero invitarles, hermanos amados, a que vayamos en la Escritura a Levítico, libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Y hoy en el ambiente, si ustedes alcanzaron a notar algunas expresiones en el compartir de los hermanos, muchas de las ideas que los hermanos compartieron tienen que ver con el tema que vamos a ver hoy. Porque es importante entender, mis amados hermanos, la manera correcta en que nos estamos acercando a Dios. Porque bien, hay una manera incorrecta de acercarse a Dios y hay una manera correcta de acercarse a Dios. Y es la manera que Él dice, no es la que yo digo. El hombre ha intentado de muchas formas y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es caminos de muerte, dice la misma Escritura. Y el hombre ha intentado acercarse de muchas formas, de muchas maneras al Señor. Pero solo va a ser válida la manera en que Él la ha estipulado, la forma en que Él, en las condiciones que Él pone. Levíticos capítulo 2, el libro de Levítico en realidad es un libro dedicado a la adoración a Dios por parte del pueblo redimido. Y Levítico se debe entender estudiando también en paralelo el libro de Hebreos. Y aquí vamos a ver en Levíticos capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13, el texto base de la cual quiero hacer una exhortación en amor a mí mismo. Como dijo Miguel, el Señor me habló primero a mí. Y realmente me ha hablado fuerte. Y me ha puesto temor otra vez porque me ha hecho reanalizar la manera en que me he estado acercando al Señor. Si ha sido la manera correcta, si se ha agradado, Señor, que yo me acerque de esta forma, Señor. Y es por eso que Él puso en mi corazón compartir con ustedes Levítico 2, versículo 11 al versículo 13. Y vamos a leerlo. Y dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La palabra que más se repite, ofrenda. ¿No? Ofrenda, en los versos 11 al 13, ofrenda, ofrenda, ofrenda. Y la manera en que nos vamos a acercar al Señor, en verdad, es muy importante, porque dependiendo de cómo nos acerquemos a Él, Él va a oler de una manera grata o agradable nuestro sacrificio. Eso es lo que dice aquí cuando dice, será ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Pero ¿dónde comenzó el Señor a oler de manera agradable las ofrendas del hombre o los sacrificios de los hombres? Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 21. Y esta es la primera vez que se menciona en la Escritura el término ofrenda y también el término olor grato o aroma agradable. ¿No? Génesis capítulo 8, versículo 21. Y edificó Noé, voy a leerlo desde el 20, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta es la primera vez que en la Escritura aparece el término olor grato. Pero ¿cómo comenzó el Señor a oler lo bueno en algo que Noé hizo? Y sorprende, ¿no? Porque lo primero que hizo Noé, después de dejar el arca, recuerden el contexto, ¿no? El diluvio, la destrucción de todo género humano. Solo 8 personas fueron salvas en esa arca. Dios entregó la oportunidad por 120 años. Les dio la oportunidad que esa generación se arrepintiese. Vieron levantar el arca y construir el arca en un lugar donde no había agua, no había ríos, no había mar, y la gente se burló de Noé por 120 años. ¿Cuántos se convirtieron a la predicación de Noé? Ninguno. Solamente él cobijó a su familia, a su esposa y sus hijos y sus nueras.
Y lo primero que hace Noé después de esos 40 días donde todo es destruido es dejar el arca e ir y dar gracias a Dios. Y nosotros pensaríamos, de pronto seguramente nosotros lo hubiéramos hecho. En el caso de Noé, lo primero que haríamos seguramente sería detenernos a construir una higuera para preparar comida, ¿no? Sería como lo ideal, vamos a hacer algo porque fueron 40 días, vamos a hacer un buen asado y a gozarnos delante de Dios que pasamos esta prueba. Pero lo primero que hace Noé fue ir y presentar una ofrenda al Señor. Porque esto nos va a enseñar algo, hermanos, para muchos hijos de Dios, porque el contexto, la enseñanza tiene que ver con ustedes y conmigo. Para muchos de los que dicen creer en verdad en el Señor hay cosas que son más importantes para ellos y lo estamos viendo, lo vemos continuamente. Son trabajo, familia, diversión, fiesta, descanso, pero no dedicarle al Señor el primer tiempo. Cuando terminan sus actividades, lo primero que hacen, en lugar de ir a dar gracias a Dios, es ir y tomar un descanso de muchas formas. Y eso es lo que en realidad vamos a tratar de enfocar, porque como nos presentemos al Señor, todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, incluso el estar acá, tal vez para algunos de ustedes el Señor está viendo de una manera desagradable su presencia acá, porque usted se está presentando de la manera incorrecta, de la manera que Dios no quiere que nos acerquemos a Él. Como un hombre que sabía que había hallado la gracia del Señor, como todos los que hemos recibido la gracia de Dios. Ustedes saben lo que significa la gracia, ¿no? Favor no merecido. Todos los que estamos acá estamos cobijados por un favor que no merecemos. Dios decidió, darnos la oportunidad en Cristo de hallar salvación. Por eso el arca representa a Cristo en la salvación que dio en ese juicio universal a 8 personas que por fe creyeron en la palabra de Dios. Como un hombre que sabía que había hallado la gracia del Señor, como los que nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, que entendemos la gracia de Dios, que vivimos bajo la gracia de Dios, Noé sabía poner las cosas más importantes primero. Porque las personas que en verdad entendemos la gracia de Dios, hermanos, de lo que hemos sido rescatados, de lo que hemos recibido, vamos a poner al Señor primero, siempre en todo. Y lo primero que hizo Noé fue dar gracias a Dios. Qué tremenda escena, ¿no? Imaginamos ver arrodillados, tal vez en una playa, en algún campo, a la familia Noé en la tierra delante del altar que él presentó para darle gracias al Señor por haberlos librado de su ira. Qué lejos estamos, hermanos, de ser como Noé. ¿Y cómo aprendió Noé? Dice el texto 11, en el verso 11, en el verso 20 de Génesis 8, dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo sabía Noé, cómo aprendió Noé que era lo limpio y lo inmundo? ¿Cómo supo Noé, este es un animal que ofreceré y será limpio? ¿Cómo sabía él? Bueno, él había recibido el ejemplo de su bisabuelo. ¿Saben cuál era el bisabuelo de Noé? Enoc, ¿verdad? Van a la escritura en Génesis 6, 7 y ahí menciona la genealogía y el bisabuelo de Noé era Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec, Lamec tuvo un hijo llamado Noé. El bisabuelo, y por el tiempo en que vivían, que eran largos años, no era como ahora que con 60, 70 años ya estamos esperando el final y la tumba en realidad. En esos tiempos se vivía largo, hermano. Y seguramente Noé fue contemporáneo aún de su mismo abuelo, de su mismo bisabuelo. Pero él recibió de él algo muy importante, porque dice la escritura que Enoc caminó toda su vida con Dios. Y como Enoc caminó toda su vida con Dios, le pudo enseñar a sus generaciones, a sus nietos y bisnietos, que en ese momento estaban ya creciendo y desarrollándose como personas y como hombres, el temor a Dios. Y seguramente Noé, como digo, por el tiempo en que vivían, conoció hasta cierto tiempo las enseñanzas de su abuelo, de su bisabuelo Enoc. Pero pasó algo en un momento, su bisabuelo Enoc desapareció. La palabra de Dios dice que Enoc había caminado toda su vida con Dios y le enseñó a su bisnieto Noé cómo agradar al Señor. ¿Qué era lo que el Señor verdaderamente le olería bien si él se acercaba de la manera correcta? Al hacerlo Noé, dice la misma escritura que Noé halló gracia delante de Jehová. Enoc caminó con Dios. Y dice la misma palabra de Dios que éste le llevó sin ver la muerte. Este ejemplo de lo que le sucedió a Enoc es un ejemplo que nos va a pasar a nosotros. Pronto seremos llevados, hermanos, si estamos vivos, sin pasar por muerte a la presencia del Señor, tal como el Señor se llevó a Enoc. Noé también es un tipo
de los creyentes en cierta forma, porque aprendió lo que era prioritario e importante y decidió poner al Señor en primer lugar siempre. ¿Por qué? Porque Noé empezó a entender en cierta forma, aunque viéndolo hacia el futuro, en el sacrificio perfecto de Cristo, el costo y el beneficio. Noé entendió que la voluntad del Señor es, y para el pueblo de Dios es, 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Alguno lo conoce de memoria? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, venga lo que venga, aunque a nosotros no nos guste, aunque aparentemente no era lo que esperábamos, dar gracias en todo. El olor grato para Dios, entonces, hermanos, nace de un corazón que muestra gratitud. Si empezamos a desarrollar y educar nuestro corazón a dar gracias, eso va a oler delicioso y sabroso, o va a ser de olor grato al corazón de Dios. No es bueno, hermanos, ser ingrato. 1 Corintios capítulo 10, todo el capítulo 10 habla de la ingratitud y la murmuración del pueblo que se quejó contra el Señor viendo sus maravillas, viendo la gracia que ellos recibieron al haber sido sacados de la esclavitud de Egipto. No lo merecían y sin embargo empezaron a murmurar y a quejarse y a levantarse contra Dios. Nunca fueron agradecidos. ¿Y qué sucedió? El Señor condenó esa generación a vagar errante 40 años en el desierto hasta que esa generación murió y vino la siguiente generación, que en cierta forma tampoco fue agradecida. Qué importante es enseñar a las generaciones que vienen este aspecto de la gratitud. Pero si ellos no ven en nosotros la gratitud hacia el Señor por todo lo que recibimos, va a ser una generación, y son palabras que salen de ahí, ingrata y desagradecida. ¿Hay alguno acá que no lo sea, hermanos? ¿Hay alguno acá que no sea desagradecido e ingrato? Todos de alguna manera lo somos, hermanos. Nos quejamos por todo y estamos murmurando por todo, viendo las maravillas. Todos prácticamente se habló mucho de esto de la gratitud, ¿no? Y es bueno estar desarrollando, madurando un corazón que sea agradecido. ¿Qué entenderíamos o qué sentiríamos nosotros, hermanos? Les pregunto a ustedes acá, si entendiéramos que no le olemos bien al Señor. Yo no sé si ustedes entienden el ejemplo, ¿verdad? Que no traemos grato olor para Dios cuando elevamos nuestros sacrificios. Cuando yo iba a visitar a mi esposa siendo novios, yo a veces llegaba del trabajo, porque en entonces ya tenía el reparto donde trabajaba, un reparto de leche. Yo llegaba sudado y cansado. Yo, ¿qué era lo primero que hacía antes de ir a ver a mi esposa? Me bañaba, ¿verdad? Me ponía ropa limpia y me perfumaba. Ustedes vieran a mi hijo Andrés cuando sale a visitar a su novia. Ese se juega en perfume, ¿no? Porque él quiere oler sabroso para ella, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ella o en el caso de mi esposo, de cada uno de nosotros, usted se acercara a ella en brazos de amor y ella oliera algo no correcto? Sí ha pasado, ¿cierto? Ha pasado. No, mi amor, no se cambió la ropa, papi. Papi, le huele mal, no se echó desodorante. Sí, nos ha pasado, ¿cierto? A mí me pasó muchas veces, porque a veces yo llegaba y como les dije ayer, mi mamá me enseñó, tiene que lavar su ropa, mijo, y por 26 años de matrimonio mi esposa ha lavado mi ropa, pero en la lavadora. Nos hemos evitado eso, pero ella me lava la ropa. Pero cuando yo lo hacía, yo salía en el afán y me ponía ropa medio seca, ¿verdad? Y salía así, y ustedes saben el efecto de ponerse una ropa que no está al 100% seca, trae fatal también, mal olor. Entonces, hermanos, ¿qué sentiríamos nosotros si entendiéramos hoy que no estamos oliéndole bien al Señor? ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos así o nos retiraríamos con vergüenza para mejorar ese aspecto, ¿no? Para empezar ahora sí a oler bien para el Señor. Dar gracias, hermanos, es un acto natural de todo hijo de Dios. Cuando reconocemos su presencia, hermanos, cuando reconocemos su cuidado, cuando vemos su control en todos los aspectos de nuestra vida y que Él quiere dirigirnos a su gloria, le damos gracias, Señor. Gracias por estar hoy aquí. Gracias porque tenemos libertad, hermanos, de podernos congregar. Gracias porque tenemos un hogar, tenemos un trabajo, tenemos una familia, ¿verdad? Tenemos salud. Gracias, Señor. O gracias, Señor, porque no tengo salud, porque no tengo trabajo y aún así no tengo familia. Pero gracias, Señor. Y al hacerlo, hermanos, al tener esa actitud de corazón agradecido, le olemos grato al Señor.
Ahora, mucho tiempo después el Señor le reveló a Israel estatutos en cuanto a los sacrificios que harían que Él percibiese un olor grato. O sea, Él les mostró en qué momento, si hacían ellos las cosas, como en el caso de Levítico que acabamos de leer, Él iría a oler bien los sacrificios. Y esas leyes y ordenanzas le enseñan a la iglesia y nos enseñan a nosotros algo muy importante, hermano. Y una de esas cosas es que nuestra adoración no debe mezclarse. Sí, vamos a Levíticos 2:11, porque es el texto base. Verso 12, como ofrenda de primicias, verso 11. Ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura. O sea, no podrían ofrecer ofrendas con levadura. Pero algo interesante que fue lo que me llamó la atención para este texto era que decía, de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea, ni levadura ni miel. Porque si usted ofrecía algo, incluso hoy día aplicándolo, si ofrecemos algo que lleva mezcla, el servicio del Señor se corrompe si hay algún elemento extraño ahí. Por eso Él decía, no mezclen hilos, ¿verdad? No mezclen cosas. Tenemos que aprender, hermanos, a entender, y yo creo que tenemos ese conocimiento por la verdad, cuáles son las cosas que el Señor dice que no se deben mezclar. Y en este caso, Levítico nos va a dar una enseñanza. Y a pesar de que el deseo del hombre ha sido y será siempre continuo a ser malo desde su juventud, eso lo dice Génesis 8:21, el Señor presentó la base para un nuevo mensaje que se vería en el futuro, porque esos sacrificios van a representar a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, que recibió la maldición a un costo grande, sin ningún beneficio, y a través de eso que enseña Levítico también, el Señor, mirando el sacrificio de Cristo, como leímos en Efesios 5:2, es un olor fragante para ellos. Entonces, hermanos, Él va a transformar personas, somos nosotros. Él pagaría nuestras deudas, eso se llama redención. Y en base a esa redención que el Señor nos ha dado por gracia, todo sacrificio, hermanos, entiendan esta frase que la pongo entre comillas porque es humana, pero sale de la Biblia, todo sacrificio, todo lo que presentemos ante Dios tendrá un olor grato que se deleitará en la gratitud y en las alabanzas de los que hemos sido redimidos. Solamente para aquellos que en verdad lo somos. Lo que el Señor necesita, lo que Él desea en nuestras vidas personales y de iglesia, es que como Noé, nos acerquemos a Él con sacrificios que limpios, y al hacerlo será grato olor de Cristo para vida. Porque Noé dice que ofrece en el verso, dice que ofreció, en el verso... dice acá que animal limpio, dice que ofrece un animal limpio y una ave limpia para la ofrenda al Señor. Tenemos que entender qué es lo limpio y qué es lo inmundo que da honra al Señor. ¿Cómo glorificará usted entonces? ¿Cómo honraremos nosotros al Señor? ¿Cómo vivimos nosotros ahora para su honor? La iglesia toma ejemplo de los sacrificios de la ley para que aprendamos, hermanos, a entregarle al Señor ofrendas de olor grato. Pues de lo contrario, amados, nuestras vidas, nuestros servicios, nuestros cultos serán olor de muerte, y esas pequeñas locuras que cada uno de ustedes guarda en un momento determinado en su vida, tal vez hoy tengan esas pequeñas locuras llamadas pecados, harán apestar y dar mal olor en las narices del Señor cuando tomamos algo sucio y lo usamos continuamente sobre algo limpio. La exhortación es precisamente a eso, que tenemos que limpiarnos de aquellas cositas que son locuras, que son pecadillos, pero que ofenden también al Señor. Hoy vine de blanco. A mí, bueno, el blanco no es que me atraiga mucho, pero bueno, usé la camisa blanca, pero yo soy tan complicado últimamente. Mi esposa ha tenido mucha paciencia, porque yo estoy así, ya veo una manchita y ya me estreso. Ay, Dios mío, se van a ver la manchita, el mugre, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Muchas veces usted mira el lienzo blanco y lo primero que es el punto negro, ¿cierto? Pero no ve la totalidad del blanco. Entonces el Señor, en realidad nosotros hemos querido disimular esos punticos negros de pecado, de cositas que no son tan graves, pero que van a afectar toda la blancura de lo que significa en nuestras vestiduras y en nuestra comunión con Dios. Afecta, cualquier pecado afecta. Desafortunadamente, y eso aquí lo aplico a mi propia vida, hermanos, en la iglesia, porque yo viví esto mucho, en un buen tiempo, hay muchos que huelen a mugre revuelta, porque lo insucio lo tapan o lo intentan tapar con lo limpio. Y el buen olor, hermanos,
que debería dar una vida, un ministerio, una comunión y una alabanza natural y divina, serán opacados por el mal olor del pecado oculto, hermanos. Que con el tiempo va, como dice en Eclesiastés, moscas que se sentirán atraídas por la mugre revuelta y escondida en la vida de muchos cristianos hoy. Esto es un llamado de atención, y el primer llamado me lo hizo el Señor a mí. ¿Qué cosas hay en mi vida que para mí tal vez dice, bueno, pero esto en realidad esto es mío, esto no afecta a mi esposa, no afecta a la iglesia, pero sí lo hace? Y no necesariamente es un pecado abierto y testimonial de frente, sino algo tapadito, pero está afectando. Y al acercarnos como iglesia, hermanos, como comunión verdadera al Señor, el Señor huele mal nuestros cantos, nuestra alabanza, nuestra comunión, porque hay pecaditos en la comunión que están afectando ese aspecto. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, dice el Levítico, ¿no? De ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová, ni levadura, ni miel. Para que nuestros sacrificios sean gratos al Señor, no deben llevar ni levadura, ni miel. ¿Y eso qué significa? Ya saben, tenemos en la Escritura lo que significa la levadura, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que el Señor da contra la levadura? Por ejemplo, en Mateo 16:11, el Señor le advirtió a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y eso tiene que ver con la religiosidad, con el legalismo y con la tradición que ha reemplazado la obediencia a la Escritura. Y muchas iglesias, muchas asambleas, muchas comuniones viven así su vida y se desarrollan así, basados en tradiciones, basados en legalismos que restringen la libertad que Cristo ya nos entregó. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso es un aspecto de la levadura. También Pablo nos advierte que debemos evitar toda levadura de maldicia y de maldad, porque la levadura en términos generales es el pecado, un pequeño pecado que leuda toda la masa de la comunión. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo advirtió sobre esa pequeña levadura que estaba dañando la masa de la iglesia en Corintios. Ellos aplaudían y veían como algo normal la vida de uno de sus miembros que tenía como mujer a la esposa de su padre. Horrible, ¿no? Y era una iglesia que hoy día, si la colocaron acá, no sería diferente a muchas congregaciones que conocemos, donde el pecado se permite y es abiertamente practicado y nadie dice nada porque o es el hijo, o es el pariente, o es el cercano al pastor, o al profeta, entre comillas, o al apóstol, entre comillas, ¿verdad? O porque es el hermanito que más ofrenda, entonces se le permiten ciertas libertades y pecados, o tal vez es un miembro común y normal de la congregación, sencillo, pero que tiene esa situación, pero la iglesia no ha sido enseñada a pararse frente a eso, a decir santidad Jehová primero que todo. La levadura es un hongo que corrompe la masa, y al hacer crecer, y la hace crecer hasta fermentarse. Conocemos, por ejemplo, a Anelita cuando hacía panes, ella era pan con levadura o sin levadura, ¿no? Con levadura, y eso era para que el pan creciera, pero la buena levadura de Daniela, no era la mala, obviamente, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero la Biblia llama al pecado la levadura que daña la masa de la comunión y de nuestra vida de iglesia, la corrompe, la daña. Permitir, aunque sea un poco de levadura, como legalismo, como las tradiciones, como el pecado, en nuestras vidas personales, hermanos, va a corromper, va a dañar, va a contaminar, va a pervertir, va a corromper nuestra integridad y nuestra comunión. Ahora, la otra palabra que me causó mucha curiosidad es miel. ¿Por qué el Señor prohibió la miel? ¿Acaso la Biblia no dice que tu palabra es como miel? Cierto, la Biblia dice, la miel se relaciona con la palabra de Dios. Pero hermanos, hay que tener cuidado porque también hay una miel falsa. Hay una miel que corrompe, que daña y que es tóxica. Se llama la miel verde. Algunos la conocen como miel verde. Pero esa miel, en lugar de traer dulzura, trae amargor, ¿verdad? Y la Biblia compara, como dije ahorita, a la palabra de Dios como la miel. Pero puede venir una miel o usarse una miel que, en la comunión, que es adulterada y es tóxica, y aunque es atrayente y dulce, aparentemente lo que hace es atraer esos insectos y esas moscas que harán corromper las ofrendas del Señor. Una de las posibles prohibiciones, dice un comentarista, de quemar miel en la ofrenda es porque la miel cocida se vuelve agria y al mezclarse con el pan lo fermenta y lo daña. Y sometida a esa miel a altas temperaturas, es algo que yo no sabía y aprendí, libera componentes tóxicos y cancerígenos. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es la miel que usted está trayendo a la comunión, hermano? ¿Cuál es la miel que le estamos ofreciendo al Señor ahora?
ofrecer miel calentada por emociones o por intenciones falsas trae una adoración que Dios rechazará. Aquí podemos cantar y sentimos el Señor. Yo lo trato, siento Señor, y trato de vivir y quiero vivirlo y me concentro, y muchos de ustedes adoramos al Señor, pero ¿cuánta de esa adoración en verdad es la dulce? La que al Señor le trae grato olor de vida y no olor de muerte. ¿Cómo nos sentiríamos si el Señor llegase acá y me mirase y dice: Carlos, su ofrenda es olor de muerte? ¿Yo qué haría, hermanos? Francisco, su ofrenda es olor de muerte, me huele feo. ¿Yo qué haría, hermanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Salir corriendo de lo inmediato o caer a sus pies horriblemente humillados delante del Señor? Las denominaciones, hermanos, las iglesias modernas, las liberales y las que han sido liberadas, se han amalgamado con el mundo, que se han mezclado, se enfocan en el crecimiento numérico, ¿no? Eso es lo que hace la levadura, también hace crecer, ¿no? Tener grandes asistencias, mega iglesias, cantidad y no calidad, pero sin importar si son olor grato para Dios. Porque aquí lo importante, hermanos, la iglesia en algún momento como iglesia, así como comunión, ya no va a estar, porque el pueblo de Dios será llevado a la presencia del Señor. Pero muchas congregaciones, grupos y creyentes por millones se acercan al Señor de la manera incorrecta, y esto está generando un grave problema. La levadura y la miel representan dos palabras que tienen que ver con la iglesia de hoy: crecimiento y atracción. Muchas asambleas, muchos grupos buscan el crecimiento de la levadura hacia arriba, crecer exponencialmente, crecimiento numérico, estadístico, gente que llegue, y usan todas las maneras posibles de la miel para atraerlos, esa miel falsa, ¿no? Y ofrecen buenos cultos, tampoco vamos a decir que sean malos cultos, buena música, luces, sonido, ambientación, mucha emoción vibrante, el calor, pero no es del Señor, no es del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Buscan un crecimiento que Dios no da. Por tanto, es levadura de pecado. Terminan por descuidar el crecimiento de la raíz hacia abajo. Ellos buscan crecimiento hacia arriba. Pero Dios dice: crezcan hacia abajo, al espiritual, el que está establecido en el fundamento de Cristo, de la sana doctrina, de la obediencia y de la consagración con santidad. Eso lo dice en Colosenses, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él. No olviden que la levadura en la Biblia simboliza el pecado. Y el pecado se manifiesta cuando la obediencia, hermanos, pasa a ser opcional. Cuando el servicio es falso. Porque quieren o queremos o hemos servido de alguna manera en el pasado, porque eso me hizo recordar mi vida atrás. Quisimos servir al Señor de una forma egoísta y carnal. Y ¿saben lo que yo le estaba dando al Señor? Y vergüenza me da reconocerlo, pero ya yo soy un hombre perdonado. En el momento tuve que entregarle al Señor esa pena, y entregarle al Señor con dolor y decirle: Señor, perdóname, porque yo lo que le estaba entregando a Él eran migajas y sobras, como si fueran los desperdicios de mi vida al Señor de gloria. Eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo hoy, hermanos, entregándole al Señor lo que nos sobra, lo que me sobra el tiempo, lo que me sobra mi economía, lo que me sobra mis talentos, migajas y sobras, como el Señor estuviera mendigándonos a nosotros. Yo pensaba en mi vida sin propósito y sin servicio, sin meta, que le estaba haciendo un servicio al Señor. Miren, ahí estoy, Señor, soy indispensable. Ay, Señor, que si Carlos no está, la iglesia se cae. Mentiroso, me dijo el Señor, mentiroso. Usted no sirve, Carlos, usted es basura, me dijo el Señor, créame. Todo lo que usted trajo en tiempo atrás, de ese momento feo que les menciono, que ya pasó, pues basura. No sirvió, perdió, me olió a mal. Y también pensé, hermanos, que si yo le ejercía el servicio al Señor, me tenía que consagrar solo lo que Él necesitaba, ¿no? No me santificaba y mezclaba las cosas que Dios prohibía que se mezclaran, haciendo aborrecible todos mis sacrificios. Hermano, la consagración es sin costo, no es agradable al Señor. Yo fui, y tal vez algunos de ustedes hoy sean eso, lo que yo fui, una colcha de retazos, de carne y espíritu, que aparentando piedad, pero con sus hechos niegan eso. Y podemos ver, ustedes pueden ver en mí si yo niego con mis hechos la fe del Señor, y tienen el deber y la responsabilidad de exhortarme. Y estas semanas hemos exhortado y animado hermanos que han estado viviendo esa piedad falsa, pero que están reaccionando, y en ese proceso estamos.
Hay hermanos que se acercan a nosotros pidiendo ayuda y lo primero que tenemos que llevarlos es a que entiendan el peligro y la realidad de un pecado que han estado consintiendo y que necesitan renunciar a ese pecado para encontrarle al Señor dulzura y buen aroma. Porque cada oración, cada pensamiento, cada acción, cada intención que estas personas o que yo en el pasado así, en esa actitud o que algunos de ustedes hoy elevamos al Señor, es para Él tristemente olor de muerte y mal olor. Hermanos, nuestro Dios es santo. ¿Sí? ¿Es santo nuestro Dios? Sí, hermanos, es santo y no necesita nuestras obras, no necesita nuestra migaja. No nos atrevamos a darle al Señor las migajas al Señor de gloria. No lo hagamos, hermanos, seremos duramente juzgados por eso. No queremos crecer por medio de programas, de eventos, no queremos crecer sacando la libertad que es el Espíritu y reemplazarlo por horarios, por tradiciones, por calendarios, por programas, por estrategias, mercadotecnia, shows, métodos humanos, presentaciones. No, hermanas, el Espíritu es sencillo, el Espíritu trae libertad, el Espíritu trae cambio de vida, hermanos. Erróneamente, muchas veces animamos a los hermanos a que se consagren al Señor, en cierta forma, ¿no? Y lo podemos hacer porque eso es parte de la función de iglesia. Anímense unos a otros, dice en hebreo, ¿no? Anímense al amor y a las buenas obras, ¿no? Y una de las cosas que animamos es conságrense al Señor, entréguese al Señor. Pero algo que aprendí esta semana es que en verdad lo que tenemos que hacer, hermanos, es quitar las manos de lo que Dios ya consagró. El Señor compró sus vidas, me compró mi vida, pagó un precio y Él me apartó. Consagrar en verdad es apartarme para un propósito. Y Él ya nos apartó. Yo lo que tengo es que quitar mis manos de eso. Porque yo he querido consagrarme a mi manera, entregarle al Señor lo que me sobra en realidad. Y darle al Señor lo que creo que es bueno. Señor, cuando termine mi tiempo, yo me dedico a usted, Señor. Primero mi trabajo, primero mi familia, primero otras cosas, siempre otras cosas. Nunca el Señor. Y ustedes saben, muchos de los que están aquí saben que estoy hablando con verdad, hermanos. Porque realmente, dolorosamente y tristemente, algunos tienen una visión diferente, otros están cerrados a eso. Primero otras cosas, Señor, para usted, lo que sobre. Dicen Colosenses, o tiene que ver con Colosenses, hermanos, lo que el Señor ya consagró y que es parte de nuestra identidad, lo que ahora soy. Y vamos a seguir creciendo porque estamos en un momento que hay que cuidar, hermanos. Saben, Satanás está atacando fuerte. Tal vez algunos no se han dado cuenta, pero Satanás está asustado. Ese tipo sabe que hemos despertado, pero ese despertar viene por el Señor. No dejemos apagar ese despertar del Señor, hermanos. Es tarea de todos, no es tarea del que está solamente aquí. Yo velo por mí y en realidad por ser el maestro, como el hermano David, velamos por ustedes, pero eso no los obliga a que ustedes nos tengan que seguir. Ya quisiera yo, bueno, que toda la iglesia en un solo pensamiento, si el hermano maestro, si el maestro da un concepto para la gloria de Dios de cómo funciona la iglesia unánime, vamos para adelante, hermanos. Pero algunos trabajan con el sistema del brazo caído, como hacen en las huelgas, ¿no? Que otros se muevan y yo soy arrastrado por la multitud. Brazos caídos. Hermano, no estamos acá para hacer brazos caídos. Cada uno de ustedes debe dar en verdad lo que el Señor le entrega porque ya lo apartó, ya lo consagró, ya pagó un precio. Hermano, usted será juzgado, yo seré juzgado si olvido esta verdad. No por emociones, sino por consagración y cambio en nuestra vida. Entonces, hermanos, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada servicio, cada alabanza, cada reunión serán olor gratos para Dios por medio de Cristo en nosotros, si entendemos lo que hemos recibido en Él y andamos en Él. Colosenses 2:7 lo dice: arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Y qué? Dice Colosenses: rebosarán de gratitud. Ahí está la palabra. Cuando estas cosas están en realidad en nuestra vida, vamos a rebosar de gratitud. Tengo una enfermedad, por decir algo, gracias, Señor. Mi hogar está en fracaso en cierta manera, hay una lucha tremenda, gracias, Señor. Estoy sin trabajo, gracias, Señor. Todo gracias al Señor. Y yo lo aprendí de la manera más dura hace muchos años. Doy gracias al Señor por los siervos que estuvieron con nosotros en los tiempos de crisis. Claudita y Pedro, que fueron los que estuvieron ahí sosteniéndonos cuando pasamos a esa situación donde no queríamos darle gracias a Dios.
No, estamos en amargura, yo luché con Dios por meses. Y si ustedes me hubieran escuchado hablando con Dios, se sorprenderían yo cómo peleaba con Él. Pero el Señor me enseñó que todo cambiaría cuando yo aprendiera a entender que la voluntad de Él para mí sería buena, agradable y perfecta. Hermanos, el crecimiento que viene del Señor solo va a ser posible si no lo sacamos de nuestros sacrificios, no reemplazamos lo santo por lo profano, no cometemos la locura de ofrecerle al Señor algo que luego Él vomitará de su boca. Por eso hay iglesias de miel, hermanos, ¿verdad? Hay iglesias con levadura, ¿verdad? O hay creyentes con levadura que conforman iglesias con levadura. Son puro merengue, pero no hay nada de palabra, no hay doctrina, no hay obediencia, no hay resultado. Y también hay iglesias y creyentes de miel, aquellos que solo viven un evangelio diluido, el que no adquiere compromiso. Y la miel no estaba permitida, ¿saben una cosa? Porque era uno de los elementos favoritos que se daban en las deidades paganas a los dioses, ¿no? Representa lo atractivo, la miel en ese aspecto, lo atractivo, lo emocional, lo sensual. Pero hermanos, Dios no quiere ser adorado de la misma manera que se adoran los dioses paganos de afuera. ¿Cuáles son sus dioses ahora, hermanos? Si yo le preguntara, si alguno tuviera la valentía de levantarse acá con un varón o una varona de Dios y decir, mi Dios es ahora este. ¿Cuál es su Dios ahora? Por eso la adoración al Señor no debe regirse por fantasías, por apetitos o por emociones. Y como la miel puede ser muy agradable, pero si no son guiados por el Señor o por la voluntad de Dios, no sirven de nada. No vamos a usar acá el mensaje de la miel para atraer a las personas, créanme. Algunas asambleas lo creen, lo enseñan así. Hablo de grupos que vemos como ejemplo para no ser como ellos. Yo cuando empecé mi vida de hogar, yo me propuse no repetir en mi hogar lo que yo aprendí o lo que viví en la vida en mi propia casa, con mis padres. Voy a ser mejor. Cuando cambiamos de congregación o quisimos venir acá, en cierta manera, el Señor dio estar acá, no voy a traer lo que viví en el otro grupo a vivirlo acá. Vamos a la Escritura y aprenderé la Escritura de qué manera debemos entonces buscar al Señor. ¿Saben cómo es el mensaje de miel? ¿Cómo sería el mensaje de miel acá? Lo que acá no hacemos. No señalar el pecado, no hablar de arrepentimiento. ¿A quién no le gustaría? No, allá no nos dicen nada, ¿verdad? Allá todo es fluido, allá todo es permitido, hermano. No, aquí vamos a señalar el pecado, es la tarea de los que enseñamos. Vamos a querer que ustedes vayan al arrepentimiento, hermanos. Vamos a mencionar que hay un lugar llamado infierno. Y no vamos a dejar de exhortar a ustedes a un cambio, a nosotros un cambio de vida. A decirles, hermanos, no somos consumidores sino participantes. Y como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo haremos acá, enseñar esas cosas. Y jamás, lo digo, hermanos, por la libertad que tenemos, por la autoridad que Dios nos entrega de estar aquí enseñando, jamás podrán servir entre nosotros aquellos de ustedes que sean infieles, que no sean rectos, que no sean consagrados con sacrificio. Nadie es indispensable, hermanos. El Señor no nos necesita en esas condiciones. Dice el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermanos, no pueden servir acá. Nadie podrá enseñar, ni tocar, ni presentarse aquí en cualquier servicio o ministerio como congregación. Aquellos que egoístamente solo quieren dar migajas, sobras. Dios no necesita eso, hermano. Sobras del tiempo, sobras de su carácter, sobras de sus talentos. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? De muchas maneras siempre buscamos ganar atención. Algunos tenemos déficit de atención. Yo creo que sufrí eso de chico. Obvio, yo era el más bajito de todos, entonces yo necesitaba resaltar, ¿cierto? Jonathan no necesitó déficit de atención, él resaltaba en todo, ustedes ya sabían. A mí en el colegio decían en orden, párense, fila, no, en orden de estatura. Y quién era el primero en la fila. Pinzón era el primero. Ya, pero porque yo trataba, yo usaba el truco de pararme en la puntilla del pie, no, eso ya sabían cuál era el Pinzón, hagan boba, hágase ahí, hermano. Déficit de atención. Yo crecí en un hogar con déficit de atención. En verdad, yo amo a mi papá y lo he perdonado, pero yo crecí sin la atención de un padre. Pero después de conocer mi pecado, yo pensé que eso con Dios era lo mismo. Yo tenía que entender, cuando entendí de dónde salió mi perdón, hermanos, que es Jesús,
Quise de muchas maneras también ganar, y eso fue erróneo, ganar y llamar la atención del Señor. Señor, aquí estoy, ¿no? De ser conocido, entonces me dediqué a servir, pero de la manera incorrecta, porque yo quería llamar la atención. Eso fue un grave error, ¿no? Y esta supuesta consagración o servicio no era verdadera, porque lo que estaba ofreciendo era levadura y miel adulterada. Yo viví una vida doble, ¿no? Las obras y migajas del Señor, de mi falsa profesión. Yo fui un falso creyente por muchos años y le entregué al Señor migajas, obras. Yo pensaba que era lo máximo. Pero yo entendí cuando el Salmo 101:6, mis ojos pondré. Qué interesante, ¿no? Que el Señor nos esté mirando hoy. Qué hermoso saber que Dios me está mirando. No necesitamos brincar, aquí estamos, ¿no? El Señor está mirando. ¿Pero qué mira Él? Dice, a los fieles. ¿Qué más mira Él? El que ande en el camino. Y el que cumple esas condiciones será instrumento de honra, santificado al Señor, útil y dispuesto para toda buena obra. Según de Timoteo 2, 20 al 22. Yo tuve que salir de la negación del pecado, porque a veces yo disimulaba el pecado, ¿verdad? Tuve que salir de esa negación, ¿no? Llamar al pecado, pecado. Y muchas veces me preguntan a mí, Carlos Alberto, ¿y cómo está? ¿Saben cuál era mi respuesta? Que hoy también hay muchos de ustedes, y espero que no sea por eso. ¿Cuál era la respuesta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy bien. Pues yo me veía a mí mismo como alguien que le hacía un favor al Señor sirviendo, y para mí yo podía tener mis cositas escondidas allá, mis pecados que ustedes ya conocen nombre, pero no los voy a repetir aquí por vergüenza. Y yo supuestamente le servía, y eso me permitía en cierta manera beneficios que otros creyentes no tenían. Pero yo no entendí, hermanos. Yo lo entendí después con dolor, que era un mentiroso, al decir que tenía comunión con Dios, pero seguía viviendo en la oscuridad espiritual y no estaba practicando la verdad. Y tal vez aquí en este momento hay algunos que estén en esa condición. Y es por eso este mensaje: no le ofrezca al Señor levadura y miel, porque el Señor le vomitará de la boca. El Señor rechazará, huele a feo. Mi comunión era falsa, adulterada. Y yo tenía comunión con los hermanos en la congregación, y creía que realmente no era tan verdadera. En verdad era una comunión falsa, aunque yo no tenía problemas con todos, con algunas diferencias, pero no era la verdadera comunión, porque yo no veía la necesidad de confesar lo que en mi oscuridad creía que no era pecado, y lo único que estaba haciendo era engañarme a mí mismo y no vivir en la libertad y en la verdad. Hoy, después de muchos años, hermanos, dolor, humillación, molido, partido por la prueba del Señor, puedo decir en cierta manera que estoy viviendo libertad en Cristo, que ya no necesito agradar a los hombres o recibir mensajes de motivación o de falsa esperanza. Hermano, porque yo decidí, en cierta manera, y por eso el Señor me recuerda con este texto, esta verdad: no cambiaré la dulzura de la verdadera miel, de la palabra de Dios, por la dulzura de la falsa miel, que solo traerá corrupción y veneno. Esa falsa adoración, esa falsa entrega y ese falso servicio que siempre dice, no, todo está bien, pero sus hechos demuestran lo contrario. Yo aprendí eso. A los hermanos que me dicen, estoy bien, yo solo me callo y observo. Y sus hechos demuestran que algunos sí están bien, de verdad, gloria a Dios, pero otros no están bien, están engañados, porque viven mentiras. Ve una en las vidas que no están andando correctamente, pero uno les pregunta, estoy bien. Esta última semana hemos tenido trato con una familia donde en el problema en que están precisamente era por esto, porque ellos pensaban que todo estaba bien hasta que reventó el problema. Esta semana surgió esa situación y reventó un problema. Ahora ellos tienen que reconocer que estamos en ese trabajo de que entiendan que eran las cosas que no estaban bien, que ellos le estaban diciendo están bien, y eso genera un problema en su comunión y en su matrimonio. Les pido que estén orando por esa familia desconocida. No daremos nombre, obviamente, pero es un trabajo que está ahí. ¿Cómo sabemos ahora que no estamos ofreciendo levadura o miel falsa? ¿Cómo sabemos? Vamos a Isaías 66:2 ya para terminar, hermanos. Isaías 66:2. ¿Cómo sé que no estoy ofreciendo levadura y miel falsa? Porque como tal es falsa y es engañosa, ¿no? Isaías 66:2. Dice el Señor, con mis manos, voy a buscarme el texto literal porque el texto me hizo recordar. Isaías 66:2.
Algo interesante que me hizo recordar, porque creo que ese es el verso que yo usaba con mi hija, que en algún momento creo que también lo usé con Andrés. A ver, aquí lo tengo en la versión, nueva traducción viviente. Listo, 66.2. Dice Isaías 66.2, mi mano, voy a leerlo en la Reina Valera, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tres cosas. En la nueva traducción viviente dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, bendeciré a los que tienen corazón humilde, arrepentido, y a los que tiemblan a su palabra. He aquí la respuesta al mensaje de hoy también. ¿Cómo entender que no estoy dando miel falsa o una levadura peligrosa? Porque de todas maneras la levadura no es buena. Entonces, tal vez algunos me pueden acusar de que me equivoco. Y es verdad, hermano. Humanamente, como hombre, me voy a equivocar. Ustedes son testigos de muchas embarradas que he tenido con ustedes. He tenido que acercarme muchas veces a pedir perdón por mis errores y decisiones humanas, pasiones. Soy un hombre aún sujeto a debilidades, ¿no? Pero yo sí quiero, con toda honestidad, y lo digo con temor, no con jactancia, yo reto a alguien que me señale de haber enseñado hipócritamente la palabra, de falsificarla y de adulterarla. Yo lo reto a que venga, usted enseñó mal esto. Sí puedo aceptar, y lo aceptaré siempre, que estoy sujeto a errores y me estaré equivocando. Ojalá nunca me equivocara, pero lo estaré haciendo. Por eso les pido misericordia y perdón. Pero yo sí quiero que si alguno sabe que yo haya enseñado de alguna manera la palabra y la haya falsificado y la haya cambiado, venga y haga el reclamo. Porque ¿saben por qué no lo he hecho, hermano? Porque yo he aprendido a temblar ante su palabra y tiemblo ante su palabra. ¿Cuánto más será cuando esté delante de Él? Si yo tiemblo a su palabra, ¿cómo será estar delante de Él, hermano? Ya, literal, tiembla a mi palabra. Pero ¿cómo es posible esto? Debo llegar con un corazón humilde y arrepentido. Yo me puedo equivocar en las decisiones de tipo humano, y a cada momento hay peligro por malas decisiones equivocadas, de querer agradar de pronto a todo el mundo. A veces uno quiere tener a todos contentos y no se puede, hermanos. Hay que ir siempre a la palabra, y la palabra es la que nos va a dar la tranquilidad. Hágalo de acuerdo a mi pensamiento, Carlos, y no de acuerdo al suyo. En una de las cosas de las que jamás me equivocaré, voy a usar esta frase con certeza, hermano. Una de las cosas de las cuales jamás me equivocaré, amados hermanos, son las que tienen que ver con mi Señor. Son las que tienen que ver con su palabra, que es perfecta. Son las que tienen que ver con entender su carácter inmutable y con la obediencia que le debemos. Si nosotros entendemos esto, jamás nos equivocaremos, porque el Señor no se equivoca. ¿Y qué deben tener nuestras vidas, hermanos? Humildad y arrepentimiento, y como dice acá, temblar. Esa palabra temblar es muy diciente, ¿no? ¿Qué significa temblar? Temer, pero temblar, ¿por qué usa el término temblar? En ambas. Sí, tiene que ver con respeto, tiene que ver con temor, tiene que ver con qué. La palabra misma lo dice, hermanos, ahí no usa otro término. Tiemble, hermanos. Ustedes saben el miedo. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que me hicieron un parte. La primera vez, me han hecho varios, muchos. Sí. La primera vez que la Fede se me acercó y me dijo, ¿me permite esos papeles, por favor? Si yo lo que hizo. Ustedes saben lo que uno siente, lo que se le revuelve por dentro. Uno siente que todo se le suelta a uno por dentro, y Señor, sosténgame, Señor, y ese susto, y ese miedo, y ese temor. Yo imagino el momento en que mi hijo autodestruyó el carro. Pero el susto de ver ese golpe, ¿no? ¿Qué sintió él, no? ¿Se imagina? El miedo, ¿no? El temor, temblor, ¿no? Tal vez sus corvas, todo le tiembla. Hermanos, eso es lo que el Señor dice. ¿En verdad no hemos sentido al abrir la palabra, hermanos? O simplemente leemos como leemos un libro cualquiera didáctico, espiritual. Puede usted leerse el Corán y va a sentir lo mismo. Pero al leer la palabra de Dios tengo que temblar, hermanos. Literal, esa es la palabra que usa. Temblar, porque es el Señor el que está mostrando su voluntad. Cuando usted abre la Biblia, todos deben tener la Biblia en su regazo abierta. Dios es quien habla, yo no. Y si Dios habla, tiemble si no le obedece, hermano.
tiemble, porque Dios también es juicio y es disciplina. Vamos a temblar ante su palabra ahora, hermanos. Cuando nos advierte que nuestras ofrendas para Él huelen mal, cuando Él las rechaza, y como las rechaza porque somos tibios y fríos, el Señor nos va a multar. Entonces, hermanos, tengan en cuenta esto, no estamos acá para entretenerles. Los líderes que enseñamos la palabra, los que el Señor ha mandado con responsabilidad de enseñar la verdad, estamos acá no para entretenerles, sino para llevarlos a la presencia de Dios, para que todos juntos lleguemos a su presencia de la manera correcta. Por eso no debemos dejar de exhortarles al verdadero arrepentimiento que va a traer para ustedes, si hacen caso y obedecen, olor de vida, de salvación, u olor de muerte a los que se creen seguros, pero que en realidad se pierden. Porque aquí hemos enseñado una y muchas veces la realidad de un juicio de Dios, y que un pecado, tarde que temprano, Dios juzgará su pecado. Venga si usted en la religión que venga, en realidad eso no va a tener en la gloria de Dios. No van a decir, Señor, a ver católicos acá, a ver evangélicos acá, y ustedes se salvan y ustedes se pierden. No, Señor, solamente aquel que es humilde y que en arrepentimiento y tiemble a su palabra estará delante de Él por medio de Cristo. Para algunos la palabra y el conocimiento de la palabra será grato olor de vida para el Señor, pero para otros, duele decirlo, será olor de muerte. Según de Corintios 2:15 al 17 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y de condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Nueva traducción viviente, 2 Corintios 2:15 al 17. Hermanos, esta enseñanza, ¿cómo está llegando a sus corazones? Por eso no debemos dejar de hablarles de que se arrepientan, cambien su mente, vuélvanse a Dios. También no vamos a dejar de hablar de enseñar de que la dulce miel de una comunión perfecta con el Señor, o qué clase de comunión estamos viendo, una amarga hiel de una realidad del infierno. Porque hay un infierno, crean, usted no muere y murió como el perrito, no, señor. Si le están enseñando esa mentira, lo lamento, ha sido usted engañado. Nuestro Señor habló más del infierno que cualquier otra cosa en la Biblia, ¿no? Un infierno para aquel que no perdona al hermano. Miren, increíble, ¿no? Dice Mateo 5:22, ¿no? No llames necio a tu hermano. Miguel habló de la unidad, ¿cierto? Y también hablamos en algún aspecto, hemos hablado del amor que nos debe regir. Usted no debe menospreciar a su hermano. Hermana, no menosprecie a su hermano. Hermano, no menosprecie a su hermana. No debemos ni llamarlo necio, ni tonto, ni estúpido, ¿no? Fue una persona por la que Cristo murió. Lleguemos a Él en verdad, en amor, en misericordia, en exhortación, en consuelo, para que sea cada vez, o seamos cada vez conforme a la imagen de Cristo. Si no, seremos, como dice acá, merecedores de ese infierno. Y ese infierno es también para aquel que contamina el cuerpo, ¿no? Que es ocasión de tropiezo. Eso lo dice el Señor en Mateo 5:29, ¿no? Hay que quitar de la comunión del cuerpo a los que están contaminando el cuerpo, ese ojo que está dañando el cuerpo, esa mano que está dañando el cuerpo, ese pie que está dañando el cuerpo. Hay que limpiar la iglesia de Dios, y eso implica nuestra comunión. Y hay algo interesante también, es un lugar donde dice, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, tengan más temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Porque ese es un lugar donde usted no va a ser destruido por Dios, entienda. No es que llegue al infierno y ¡pum!, que va vaporizado al instante, porque de lo contrario Dios no sería justo. Es un lugar donde usted va a estar conscientemente, en cuerpo y en alma, recibiendo, crujir de dientes, el dolor por haber rechazado la salvación que Dios le está ofreciendo hoy día. Dice Levítico 2:13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. En lo que sigue ya para terminar. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás, escuchen bien, que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y toda ofrenda tuya ofrecerá sal. ¿Por qué es importante la sal en la adoración, en la comunión, en lo que entregamos al Señor? Porque la sal preserva. En el Medio Oriente, el tomar la sal es una garantía y una promesa de fidelidad. Es más, antiguamente las personas cargaban entre sus objetos personales una bolsita con sal, ¿cierto?
Porque el pacto de sal consiste en eso. El pacto de sal es el trato entre dos personas, entre dos partes que estaban de acuerdo y llevaban siempre una bolsita de sal. ¿Qué pasaba? Hacían un trato. Mano, présteme 10,000 pesos, se los pago el viernes. Entonces, ¿cómo sellaban ese pacto de promesa? Cada uno sacaba la sal, un poquito de sal de su bolsita y se la ponía en la otra bolsita del que se comprometía, y así combinaban la sal. ¿Cómo se distinguía la sal? No era posible distinguir la sal. Ellos unían, para sellar ese pacto, unían el contenido de las bolsitas, y una vez unida la sal, era imposible distinguir una de la otra porque eran iguales. La unión de la sal hacía que el contrato fuera permanente. Qué bonito, ¿no? ¿Qué tal que todos pudiéramos salar, todos con sal, todos aquí? Bueno, no tenga temor de prestarle a su hermano y ya no, me tocó ofrendarle porque ese ya no paga. No, hermano, también si el hermano préstame que yo le pago, venga, hermano, pago. Aquí no tiene que firmar contrato, hagamos el pacto de sal, hermano. Un ejemplo. Por tanto, el pacto de sal dice o significa un pacto permanente y estable entre quién, porque el pacto de sal es un pacto entre quién, que menciona acá, entre Dios y nosotros. El Señor hizo un pacto de sal con nosotros. El Señor mantiene su pacto de sal con nosotros. Pero nosotros sí cumplimos al sazonar toda ofrenda, adoración, comunión con la sal del pacto de obediencia y de temor. Hemos olvidado santificar esas ofrendas. Porque eso es lo que hace la sal, ¿no? La sal preserva. Pero ¿saben que hay una falsa sal, no? ¿Sabían eso? También hay una falsa sal que no preserva, da sabor, pero no preserva. Esa es la falsa sal. La verdadera sal mantiene, ¿no? Por eso se sala la carne, ¿no? Se sala para mantenerla fresca. Nosotros debemos salar nuestra comunión con la verdadera sal, no la sal que está contaminada obviamente y que no va a preservar. Porque ¿qué dice el Señor? Dice, y no cité el verso, pero está en Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve, ¿qué dice el Señor ahí? Para nada, hermanos, sino para ser echada afuera y echada por los hombres. Y hollada por los hombres, perdón. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, ¿qué tal que el Señor llegara acá y dijera a la comunión, ustedes no sirven para nada? ¿Qué sería nuestra actitud? ¿Cómo gritaríamos? ¿Qué hicimos? Todo el tiempo perdido, todo lo que enfocamos, Señor, todo lo que entregamos, dice el Señor, no sirve para nada. Porque ustedes me ofrecieron una sal incorrecta. Una sal que no es parte del intacto, una sal impura. Vosotros sois la luz del mundo. Eso lo tenemos, hermanos, por el conocimiento de Cristo. Entonces Dios no ha llamado a la iglesia a ser levadura o miel en el mundo, sino sal y luz para preservar ese mundo de pecado. Dice 2 Tesalonicenses eso, que la iniquidad no se ha manifestado porque hay algo que al presente detiene que toda la iniquidad se manifieste. 2 Tesalonicenses 2:1. Porque es necesario que lo que impide que la iniquidad se manifieste sea quitado de medio para que el hijo de perdición, en este caso el anticristo, se manifieste en toda su maldad. ¿Cuál es o qué es aquello que impide que la maldad se manifieste? Nosotros. Y pronto, hermanos, seremos quitados. Y se quedarán aquellos que ofrecieron sacrificios de levadura y de miel inmundos para Dios. Créanme. Él se llevará solo a los fieles. Él se llevará a los de la iglesia, ¿verdad? Pero no a todos los de la iglesia. Porque hay falsos profesantes en la iglesia. Es la iglesia que pasará por el juicio de Dios. Padre Celestial, amado Señor, damos gracias, Señor, nuevamente, porque en verdad podemos entender, Señor, y conscientemente y voluntariamente queremos cambiar, Señor, estos sacrificios que hemos ofrendado, Señor, delante de ti, en levadura y en miel falsa. Perdónanos, Señor, las veces en que nos acercamos, Señor, a adorarte, a cantar, a enseñar tu verdad, Señor, con la falsa miel, con la dulzura del agradar a los hombres, de esconder el pecado, de no enseñar arrepentimiento, de negar tu palabra, Señor, basados en emociones, basados en agradarnos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, porque hemos sido como esas iglesias o esos pueblos paganos e impíos que adoraban a sus dioses y de igual manera estaban en condenación del infierno.
Señor, te doy las gracias por Cristo Jesús, quien aquí en este momento y siempre es nuestro Dios, nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Te doy las gracias, Señor, porque tú estás obrando en el corazón de tu pueblo. No permita, Señor, que nuestra luz se apague. No permita, Señor, que nuestra lámpara sea quitada de este lugar. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ofrecer la sal verdadera y la miel de la dulzura de tu palabra. Señor, te ruego por todos y cada uno de los que aquí hoy presentes escucharon tu palabra, para que sean tocados, sean en verdad transformados y en arrepentimiento, Señor, vuelvan a tus caminos. Te rogamos, Señor, como iglesia, perdón si hemos ofrecido lo falso y lo perecedero, Señor, para adorarte y para honrarte. Te pedimos en el nombre de Jesús nuevamente misericordia, y que perfecciones a tu iglesia, Señor, para podértela presentar a ti mismo como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y eso queremos ser nosotros ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.